Bueno, muy buenas tardes para todos. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio que siempre hemos traído para poder encontrarnos justamente en la palabra con esas personas que vienen a contarnos un poco acerca de su historia, contarnos un poco de cuáles han sido sus procesos, por qué ese amor por la literatura, por qué ese amor por la escritura, y bueno, aprender de ellos, a recibir algunos consejos que nos pueden ser muy, muy prácticos y a disfrutar, porque realmente ese es un espacio para justamente para encontrarnos, para poder dialogar. Saben que siempre estamos muy pendientes de las preguntas que vengan, de los comentarios, de cualquier inquietud. Como siempre, el chat estará abierto. Nuestra invitada va a estar muy dispuesta a contestar cualquier inquietud, pregunta o duda que tengan ustedes. Entonces, esperamos que sea lo que siempre hemos querido que este espacio se convierta, un lugar de diálogo, un lugar de encuentro, un lugar donde podamos compartir toda esa experiencia, podamos reconocernos justamente en los trabajos que las otras personas vienen a contarnos, vienen a sacar, que de esta forma realmente como crecemos, como podemos aprender un poco más de estas eh, personas que han hecho ya un recorrido, que han hecho ya un camino y que es muy valioso y es muy significativo que nos vengan a regalar su tiempo, a abrir las puertas de su casa para poder entrar y conocer un poco más acerca de su vida. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, sin más preámbulos, sin más perder por acá tiempo, sin contar con la presencia de ella. Quiero darle la bienvenida a Diana Paz. Hola Diana, ¿cómo estás? Gracias, Esteban, pues muy complacida, muy feliz de estar aquí. Agradecimientos pues a la Universidad Minuto de Dios pues por esta invitación, a ti también, y pues qué rico tener al menos el tiempo y el espacio para conversar un poco acerca de el hermoso afecto que le tenemos a la literatura. Muchísimas gracias por la invitación. No, no, a ti muchas gracias por realmente permitirnos poder compartir contigo ese espacio, poder conocer acerca de tu trayectoria, que sé que es larguísima, sé que has hecho muchísimas cosas, entonces seguramente el tiempo nos dará para hablar de una de ellas. Eh, no sé, iremos viendo a ver cómo profundizamos en alguna, pero tú has hecho muchas cosas, entonces tienes mucho que contarnos. Entonces, nada, gracias. Eh, Esperamos pues que las personas en la medida de la charla hagan sus preguntas también, estaremos muy pendientes de lo que nos vayan diciendo para poder responder a las inquietudes. ¿Listo? Está ¿Por bien. qué no iniciamos con una pequeña presentación tuya, ¿sí? Como para que la gente te conozca un poco y vamos contextualizando un poco todo lo que tú has hecho. Está bien, pues para las personas que no me conocen, mi nombre es Diana Paz Velasco, tengo en este momento 35 años de edad, soy licenciada en español y literatura, comunicadora social, humilde servidora y amante apasionada a los procesos sociales. Creo que es el trabajo que a lo largo de más de 15, 20 años he venido desarrollando precisamente en los campos de literatura y de comunicación social. Me encanta trabajar la parte social, me encanta trabajar con el público campesino, con el público indígena, con las mujeres víctimas. Entonces, pues tengo un gran afecto hacia la literatura. Creo que mi pasión llegó desde muy niña porque no tenía verdaderamente casi con quién jugar. Entonces mi papá creo que fue el cómplice número uno para empezarme a comprar libros y pues empezar a leer, empezar un pequeño proceso de lectura muy, muy infantil, ¿cierto? Que lentamente a lo largo de mi infancia y de mi adolescencia pues se convirtió tal vez en una pasión para poder elegir esta carrera como uno de los motores de mi vida y poderla llevar a cabo de todas las formas posibles y llevar este amor también a todos los estudiantes y a las personas con las cuales pues he tenido la oportunidad de realizar diferentes trabajos. Esa en pocas palabras es Diana Paz, una mujer sensible, sentimental, amante de la poesía también, de la buena música y del arte. Creo que esa es la manera en la cual puedo tal vez recoger un poco todo lo que significa el nombre Diana Paz. Sí, perfecto. Bueno, ¿por dónde comenzamos? A ver. Nosotros hace ya bastante rato, hace mucho tiempo no hablábamos, hace ya muchos años, creo que casi un espacio para
para reencontrarme también con muchas personas que hace tiempo no veía, no dialogaba con ellos, entonces, bueno, también ha sido agradable eso. Contigo hace mucho rato no conversábamos, no hablábamos, pues digamos que compartimos el mismo espacio académico, aunque no estudiamos juntos, pero yo recuerdo que en esa época, cuando tú entraste a hacer la licenciatura, no sé si me equivoco o no, tú ya venías estudiando algo, ya venías trabajando constantemente en la televisión en ese momento, ¿sí? ¿Cómo fue ese ingreso a ese mundo de la televisión, la comunicación? Aclárame bien, recuerdo muy bien si comenzaste a estudiar comunicación o fue después. ¿Cómo fue ese proceso ahí? Ok, bueno, mi mundo cuando me gradué, pues básicamente giraba en torno a lo que quería mi familia. Mi familia, en cierta manera, pues ha sido como mi apoyo, mi motor siempre. Tuve por esas épocas, te estoy hablando de 16, 17 años, pues la fortuna de ser reina del Cauca. Entonces, tal vez el hecho de poder tener esa oportunidad donde digamos, la gente de la ciudad, del departamento te pudiese conocer, pues me abrió las puertas precisamente para que el mundo del periodismo, de la comunicación social, pues se abriera campo en mi vida. Entonces, igual era muy joven, empecé el proceso, posteriormente fue muy gracioso porque todavía no sabía qué quería estudiar, sabía que amaba la literatura, pero pues no tenía tampoco una persona que me orientara frente al tema de, mira, estudia, mira, en la Universidad del Cauca existe esta carrera. Entonces, digamos que primeramente estudié comunicación social, conocí muchísima gente ahí y por esas épocas se venía a presentar, digamos, se tenía la oportunidad de escoger una presentadora que era escogida por todo el público. O sea, era algo como muy tirado a lo social, no era ni rosca, ni nadie que dijera, bueno, esta persona porque es amiga de tal o tal cual, vamos a ingresarla, no. Entonces se dio un proceso más o menos de 3 meses, donde más o menos 30 mujeres empezaron a hacer prácticas en un programa, no sé si lo puede decir, se llamaba En la Vía, es un programa bastante conocido en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, y pues luego de 3 meses más o menos, pues ya el público empezaba a través, en esa época apenas estaba empezando el auge de las páginas web, quedaba conectada pues digamos el archivo y ya se empezó como a filtrar cuáles eran las posibles ganadoras para poder ser presentadora en aquel programa. Entonces al final quedamos 5, de las 5, 3, y de 3 chicas era una sola, la cual tuve la fortuna de ser la presentadora oficial de este programa, En la Vía, Tu Destino Final, y pues muy bendecida porque trabajé 11 años largos en el mundo del periodismo, en el mundo de la presentación. Entonces creo que yo ya soy de esas viejas réplicas de presentadora y de periodista de la ciudad de Popayán, donde básicamente la gente todavía recuerda una generación, porque es que esa fue toda una generación donde, digamos, se hablaba acerca de música, de literatura, de cultura, y precisamente por esas épocas yo ya había entrado a la Universidad del Cauca, había elegido también literatura, entonces mi mundo dio un cambio y un giro total, es decir, vivía como en estas dos facetas, la faceta de presentadora, bien vestida, glamurosa, la imagen, y la faceta de la chica con la mochila que iba relajada a la universidad, pero también que compartía los afectos de la literatura, esos poetas jóvenes, locos, aventureros que tenía la Universidad del Cauca, ¿cierto? Entonces, creo que ahí se llegó el momento de alternar las dos carreras y creo que hasta ahora me siento feliz y si llegó a mi vida por esa razón, nunca me voy a arrepentir. Sí, fue una época bastante especial, una época, la época MTV en ese momento, ¿no? Y en la vida era nuestro pequeño MTV, tal vez. Eh, pero aparte que hiciste este tipo de comunicación social en un programa juvenil, en un programa de radio, también trabajaste en la parte periodística en un noticiero ya, ¿cierto? Sí.
Sí, noticiero es que era, decir, en la vida me abrió muchas facetas. Me abrió muchas facetas porque fui periodista deportiva, me daba el lujo de ser analista deportiva junto con otras periodistas mujeres donde apenas estábamos de esa no me abriéndonos acuerdo. campo en ese momento. Exactamente, era difícil porque pues igual sabemos que vivimos también en un mundo conservador donde el hombre es el que más sabe de deporte, sin embargo le dedicábamos muchísimo tiempo. Fui presentadora de la Lotería del Cauca, aparte de eso pues trabajé en las emisoras, tuve la oportunidad de compartir tal vez con los periodistas que nacieron y se forjaron no a raíz de la parte intelectual, sino de la experiencia de tantos años estar en medios de comunicación. Entonces, digamos que en el mundo comunicativo pues he tenido la fortuna de trabajar en medios televisivos, en medios radiales como Radio Super, 1040, que me abrieron las puertas y pues siempre han creído en mí. Entonces, en ese sentido, pues el campo comunicativo pienso que empezó a cobrar mayor interés en mí porque no lo empecé a ver solamente desde el punto de vista solamente de la chica que presenta, que la están viendo a través de una cámara, sino que era, digamos, esa mirada y esa faceta de mujer que podía ya escribir, que podía escribir sobre política, que podía escribir sobre literatura, sobre poesía, sobre historia y empezar a sacar notas para de esta manera pues informar a la gente. Y ya años después pues vine a tener la oportunidad y la faceta de poder trabajar, digamos ya en la parte organizativa de la comunicación, es decir, trabajar al interior de organizaciones, realizando la comunicación, digamos, alternativa, la comunicación verdaderamente social, al lado del campesinado, al lado de los indígenas, al lado de las diversas organizaciones sociales que en cierta manera, de alguna u otra manera, también te enseñan y te potencian para que, digamos, tu profesión se eleve mucho más. Eh, Popayán pues es una ciudad pequeña, que la mayoría de nuestra gente que nos sigue por acá por las redes pues está en Bogotá, mucha gente pues también viene acompañándote a ti, pero hay mucha gente que pues, no conoce bien cómo es Popayán. Popayán es una ciudad pequeña, pero con todo y eso tú trabajaste en una ciudad un poco más pequeña también, ¿sí? Trabajaste en Piandamó, que es una pequeña ciudad que queda cerca de Popayán. Y yo quería preguntarte qué tanto puede influir en ese trabajo social, en esa idea de hacer trabajo social, estar en esas pequeñas ciudades que a veces están como tan alejadas de lo cosmopolita, de lo grande, de lo, no sé, de todo ese capitalismo abrumador y arrasador, ¿no? ¿Qué tanto influye eso? ¿O qué tanto influyó en ti? Bueno, influyó de una manera bastante positiva y fuertemente, teniendo en cuenta de que, así como tú lo dices, la ciudad de Popayán es una ciudad pequeña, es una capital, yo creo que de las más pequeñas que tiene Colombia, pero sin duda alguna el hecho de que el departamento del Cauca esté situado específicamente donde está situado, pues digamos que confluyen muchas cosas, los aspectos políticos, los aspectos históricos, es decir, el departamento en cierta manera se mueve a raíz de que es un departamento que a lo largo y ancho del territorio tiene y concentra muchos campesinos, muchos indígenas, muchas personas, digamos, que tienen mucho que ver con la parte social. Entonces, en cierta manera, el hecho de moverme entre la capital y el departamento y el municipio de Piendamó, pues obviamente tuvo mucho que ver porque digamos que estos municipios se caracterizan por tener y por que históricamente han mantenido en pie lo que nosotros podemos llamar como radios comunitarias o como televisiones comunitarias. Entonces, en el municipio, por ejemplo, de Piendamó, ya para los años de 2007, 2008 ya venían teniendo más o menos una experiencia en medios donde lo que se requería era gente que tuviera la voluntad, que le gustara tal vez el mundo de la comunicación, no solamente como un proceso profesional, sino también como una vocación donde uno entrara también a aportarle a la parte comunitaria. Entonces, en ese sentido, digamos, Piendamó fue fuerte, así como lo han sido otros municipios que actualmente
vale la pena rescatar que tienen un gran proceso organizativo, comunicativo, de carácter comunitario, de carácter social, que lo que han hecho es reivindicar los procesos sociales que al interior de estos territorios se han venido forjando. Entonces, por tal razón, digamos, tuve también la fortuna de ser directora un tiempo, ¿cierto?, de televisión del municipio de Piendamó, y fue muy interesante tener la oportunidad de que todo el conocimiento que tú tienes se lo lleves también a otros compañeros, porque somos iguales, ninguno es más que el otro, al contrario, es tal vez una realimentación de conocimientos, es la interacción con la gente lo que te permite a ti poder alcanzar tal vez pues todos estos logros, ¿no?, que al final se van concentrando y se van volviendo como leyendas e historias que mucha gente recuerda también con mucha nostalgia. No solamente en el ámbito de televisión ni de radio, hemos también sido forjadores de periódicos. Recuerdo mucho también que nosotros construíamos pequeños folletos o pequeños periódicos para poderle hacer llegar a la gente del campo, por ejemplo, un tipo de educación social. Entonces, todo ese proceso, digamos que ha sido bastante interesante y que a lo largo de todos estos años, pues se ha venido potencializando, porque no nos digamos mentiras, las nuevas tecnologías también en cierta manera entran de una u otra manera a ejercer pues todo este tipo de procesos al interior de las actividades o de los trabajos que se tienen en los diversos territorios del departamento del Cauca. Ahora bien, entonces, tú venías ya con un proceso más o menos formado, que obviamente fuiste trabajando mucho tiempo después, ya nos dijiste 11 años dedicadas a esa gran labor de comunicar, pero ¿por qué en algún momento sientes la necesidad de entrar a estudiar la literatura como tal? Nos dices que, bueno, era como tu compañera en algún momento en la infancia, pero si ya venías haciendo una carrera de comunicación social, ¿qué te motiva? ¿Qué te impulsa a dar ese primer paso de entrar a la universidad a hacer una carrera en literatura? Bueno, tuve la experiencia de vivir, así como tú lo dices, pues 11 años de una carrera y de una experiencia en comunicación bastante interesante, pero digamos que también está traspasada por muchas cosas banales. No estoy diciendo en ningún momento que los comunicadores sociales hagamos cosas tan básicas, pero sin embargo, tal vez el mundo de la televisión en ciudades tan pequeñas a veces se vuelven o se tornan un poco simples, no pasan, no transgreden, no llegan más allá. Entonces, digamos que, claro, yo ya me había graduado de comunicación social, ya, digamos, tenía la experiencia, pero yo sentía que debía tal vez dar un paso más allá, y mucho obedecía al ámbito intelectual. Es decir, me daba cuenta que el mundo específicamente de la presentación de televisión es un mundo que donde tú no te concientizas, pues te quedas ahí. No estancada, sino que te quedas en esa misma linealidad donde básicamente se te pueden pasar los años y tal vez pues no vas a dar mucho más de lo que tú puedes dar. Entonces, en ese sentido fue cuando ya empecé a abordar el tema de mi carrera de licenciatura en español y literatura como la posible carrera que permitiera complementar tal vez ese trabajo y toda esa actividad que yo venía realizando en el mundo de la comunicación social. Entonces, por tal razón, pues yo ingresé a la universidad, y es muy gracioso, todo llega por algo. Entonces, primero fue comunicación social, todo este mundo, luego fue la carrera de español y literatura, y aparte, pues obviamente el gusto, el placer de tener muy buenos profesores, compañeros, fue también, ¿no?, toda una generación maravillosa de estudiantes donde uno aprendía, estabas tú, yo me imagino que yo los veía a ustedes también porque eran un poco mayores, uno era el primíparo, fueron toda una generación de intelectuales, de poetas, de compañeros con esa vocación maravillosa de la literatura, de la poesía, del estudio, ¿cierto?, que empezaron en cierta manera a
forjar en los que apenas entrábamos, pues ese gusto y esa pasión también. Y a eso le sumamos que en cierta manera el movimiento estudiantil fue fuerte, más o menos en el año del 2007, y ese proceso estudiantil también vinculó mucho lo que significó la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Yo creo que por ese mismo pensamiento humanístico, ¿cierto? Y ahí me di cuenta que ese proceso social pues se podía, digamos, trasladar al mundo universitario a través también de la carrera de literatura. Entonces, digamos que a mí me movió también mucho y me atrajo bastante el movimiento estudiantil, porque tuve la oportunidad de ingresar a grupos donde me permitían escribir, donde ya no era solamente estudiar el guión y decirlo, sino escribamos, denunciemos, debatamos, demos a conocer. Entonces, al interior de la universidad se gestaron grupos donde también teníamos nuestro propio periódico. Entonces, yo pienso que creo que he estado siempre con una gran conexión con el mundo de la comunicación, independientemente que haya estudiado y haya trabajado en la parte literaria, de alguna u otra manera, siempre el componente comunicativo se ha estado presente en mi vida. Sí, bueno, la necesidad y tal vez obligación de comunicar creo que es latente, ¿no? Y más en esta época y en este contexto que estamos ahorita, donde realmente pues se vuelve una herramienta para poder contactarnos. Ese distanciamiento que no sé, más llamamos social, tiene que ser como un distanciamiento físico, ¿no? Físicamente nos distanciamos, pero socialmente podemos estar conectados a través de eso, de comunicar. Y lo que yo digo siempre, o sea, pues comunicar es gratis. Aquí estamos reunidos nosotros compartiendo tus experiencias, compartiendo muchas cosas más y bueno, es gratis, están las plataformas dadas para eso. Bueno, hay muchos de las personas que nos están viendo ahorita directamente por acá o que nos van a ver más tarde cuando el video quede colgado o bueno, en el transcurso de esta semana, que son estudiantes de la universidad, de distintas universidades. Y muchos se preguntan, la inquietud de todos siempre es como cómo poder acceder justamente a ese mundo de escribir, de poder crear esos espacios donde permitamos a través de la palabra comunicar muchas cosas. En la universidad específicamente, con todo este proceso que tú tuviste con el movimiento estudiantil y todo eso, ¿de qué forma se dan esos procesos para que la gente pueda, o los estudiantes puedan realmente empezar a comunicar sin depender pues directamente de una gran editorial, muchos recursos, ¿sí? Que realmente a veces el trabajo de los estudiantes en la universidad se hace es como con las uñas, en la mayoría de casos. ¿Cómo fue tu experiencia? Uh-huh. Bueno, el movimiento estudiantil llegó porque estábamos en un momento histórico de la Universidad del Cauca, donde básicamente entramos a paro por las diversas condiciones que se venían dando. Habían, pues, digamos, necesidades por parte del estudiantado, e independientemente acerca digamos, de qué tipo de posición tú tenías, pues se dio el movimiento estudiantil, las marchas, los paros, los debates, las asambleas, el hecho de concentrar tanto estudiante en la universidad en ese preciso momento, pues hizo que yo pudiera observar tal vez qué grupos estaban trabajando y poder tener la libertad de decir, yo creo que me siento conectada con este grupo porque me gusta lo que hacen. Son personas que hacen arte, son personas que sacan volantes, que escriben, que cantan, que leen poesía. Entonces, digamos que eso fue lo que a mí me permitió, en cierta manera, integrarme en este proceso. Ahora bien, yo pienso, y para los estudiantes que en este momento están en la universidad, pues tal vez a veces uno no lo piensa, ¿no? Uno llega, va y estudia, pero es que la universidad es mucho más que un proceso intelectual, es así como dice Garzón, la universalidad del conocimiento, y entonces es también esa oportunidad de poder interactuar con personas que son completamente diferentes a uno. Entonces, de esa manera, nosotros creamos tal vez nuestro
nuestra propia forma de ser al interior de ese proceso estudiantil. Entonces nosotros dijimos, bueno, escribimos, entonces empecemos a lanzar eso ya no para nosotros como grupo, sino para todo el estudiantado, movámonos, digámosle a la universidad que nos apoye en determinados eventos, y de esa manera pues se fue gestando que cuando incluso el mismo movimiento termina, ¿cierto? Su ciclo, porque pues todo es un proceso, todo es un devenir, entonces de igual manera no implica que ese trabajo y ese activismo quede ahí estancado, al contrario, transgrede. ¿Y cómo transgredió? Transgredió hasta el punto en el cual el mismo proceso y el movimiento estudiantil pues tenía nexos y siempre los ha tenido, no solamente en la ciudad de Popayán, sino históricamente con los campesinos, con el obrero. Siempre hemos visto que a lo largo de la historia se ha gestado un lazo bastante interesante entre lo que es el obrero, el pueblo trabajador, con los estudiantes. Entonces, de esa manera empezamos a recibir tal vez ayudas de campesinos que necesitaban formar escuelas. Entonces, fue muy linda la experiencia porque nosotros creábamos escuela. Entonces, acá hay una figura que son las residencias universitarias. Todavía existen, de hecho no todas las universidades públicas lo tienen, creo que la Universidad Nacional y la Cauca son de las pocas que Sí, todavía las son muy pocas. Sí. Y mientras toda la gente y todos los compañeros que vivían en residencias universitarias se enrumbaban, nosotros pasábamos fines de semana o festivos estudiando. Bueno, necesitamos estudiar esto, estudiábamos política, historia, tal vez cosas que fueran con el proceso social. Y estas escuelas creo que son las que nos hicieron ya ahora profesionales, empezarlas a gestar de una manera diferente a través de grupos de profes para poderlas dar a conocer al campesinado. Entonces, lo que yo quiero decir es que todo ese proceso que empezó tal vez como un juego, como una pequeña interacción de que no tengo nada que hacer este fin de semana, pero es que el grupito de la universidad con el cual yo me vinculo tiene algo por hacer, pues ya para esta época lo que hizo fue empezar a sacar todo ese conocimiento que adquirió a lo largo de este proceso por voluntad propia y lo pudo llevar a cabo a través de escuelas de campesinos, de indígenas, de compañeros que lo han necesitado. Entonces, a lo largo de más o menos 20 años, pues nosotros hemos tenido un proceso bastante interesante, digamos, de formación voluntaria hacia personas y compañeros de nosotros que verdaderamente lo han necesitado. Entonces, de esa manera, nosotros hemos llevado a cabo un proceso muy lindo que no solamente se ha quedado en la escuela, sino que ha creado historia, porque, digamos, hay libros, hay huellas que han quedado ahí. Es importante la memoria. Entonces, así como está en nuestra memoria el haber pasado por una universidad hace muchos años, donde quedan consignadas en nuestra mente muchas cosas, personas, pues asimismo hay libros, hay textos, hay historias por contar que nos podrán pasar los años y todavía seguiremos hablando de ello. Sí, sin duda, sin duda. Ese hecho de que tú dices de dejar huella, crear historia es fundamental, ¿no? Hacer memoria, construir memoria y la dejando viva, ¿no? Mover siempre esas fibras que a veces son tan necesarias de contar realmente qué es lo que ha pasado, darle voz, en muchos casos, a esas personas que no tienen voz o que no han tenido la posibilidad de tener una buena voz que lo represente. Pero entonces, ¿qué ha sucedido con Diana después de todo eso? ¿Sí? En tus últimos años, ¿qué has estado haciendo? ¿Cómo llega ese proceso de publicar un libro, por ejemplo? ¿Sí? Cuéntanos un poco más después de la universidad, después de todo ese aprendizaje con el movimiento estudiantil, con la comunicación, todo eso, te gradúas y ¿qué sucede? ¿Qué sucede después con tu actividad ya profesional? Bueno, en la época de la universidad leíamos bastante. Yo pienso que mi grupo de estudios es inolvidable porque tal vez lo que leíamos nos motivaba a tratar de generar un sueño.
y era tratar de ser, tratar de hacer cosas en pro de. Entonces, por ejemplo, en mi caso, nunca voy a olvidar la generación del 27, que era un grupo de escritores españoles que marcaron precisamente el año de 1927. Los leíamos a esos autores, leíamos los poetas, nos tomábamos un vino, nos enrumbábamos con los poetas y tal vez lo que era la generación, que era también un grupo de estudiantes que vivieron en las residencias en España, que marcaron también y que fueron un hito allá. Nosotros lo queríamos revivir, nosotros queríamos tal vez hacer no lo mismo, pero sí tratar de hacer lo que ellos hacían, que era escribir, que era ser bastante particulares, que eran en cierta manera críticos acerca de toda la problemática y de la realidad que se vivía en el momento. Incluso la generación del 27 pues llegó a ser incluso hasta teatro callejero. Entonces nosotros, nuestros grupos empezaron a forjarse bajo la luz de todo ese proceso. Cuando nos graduamos, pues cada persona con su independencia de profesiones pues empieza a hacer su vida, pero tal vez ese sueño quedó. Entonces, en nuestros tiempos libres, continuamos el mismo grupo de trabajo, el grupo de estudio continuó hasta ahora. Creo que tenemos ese mismo grupo y tenemos la fortuna de que todos somos docentes, es decir, somos licenciados, puede que no sea solamente literatura, hay otro tipo de carreras. Sin embargo, nos tomamos el tiempo, seguimos leyendo y pues efectivamente ya para este tiempo, entonces precisamente el involucrarnos nosotros en el proceso social no ha sido nuevo. Al contrario, yo creo que se forjó aún más y se consolidó teniendo en cuenta pues lo que te estoy diciendo de mirar todo lo que a partir de la literatura creíamos que no era solamente un escrito o una cosa muy abstracta salida de la realidad, sino que se podía realizar y más en una ciudad y en un departamento como el de nosotros. Por esa misma razón, cuando nos graduamos, pues estamos en un país donde casi nunca hay trabajo, donde la persona que tiene un trabajo estable pues es afortunada. Entonces nos dimos cuenta que precisamente la gente que con la que habíamos compartido en la época de la universidad nos dio la mano. Yo puedo decir con total agradecimiento que los campesinos fueron maravillosos al abrirnos la oportunidad de tener como primera experiencia ser docentes de campo. Ser y experimentar ser un profesor de campo, yo creo que es lo más lindo porque te vinculas inmediatamente con la humildad, con la naturaleza, con el niño de la vida real, aquel que necesita, que tiene una necesidad. Entonces, pues efectivamente, como ellos tienen escuelas en las diversas veredas, pues cuando salimos básicamente nos fuimos con ese miedo de saber, bueno, en qué montaña nos va a tocar, en qué lugar del mundo nos va a tocar, pero fuimos con mucha alegría. Fuimos con bastante alegría, cada uno de mis compañeros, y entonces de esa manera pues empecé a ingresar al mundo de la docencia. Trabajé en el municipio de Caldono, en esa época era bastante complicada la situación porque estamos hablando que las FARC estaban en ese momento, digamos, en el territorio, tenían, digamos, corredores que pasaban hasta el norte del Cauca, eran bastante intensos los combates. Entonces, tal vez esa primera experiencia me enseñó que ser docente tal vez no es un asunto bastante sencillo. No es como ir a dar clases a un aula de clases donde tienes toda la tecnología del mundo. Sin embargo, trabajé 3 años, de los cuales agradezco infinitamente y mucho más, porque mi experiencia fue incluso darles clase a niños que no sabían hablar español. Son chicos que su lengua natal es el Nasayugüe, por ejemplo. Entonces, imagínate, un profe de español de literatura donde uno solamente quiere ir a dar novelas, literatura, cosas por el estilo, pues te cambia la vida porque es enseñarles a hablar, es una cultura maravillosa que te permite aprender y de esa manera pues fui ingresando tal vez un poco hacia el mágico mundo de lo que son las culturas indígenas. ¿Y cómo fue Me ese di cuenta proceso? que el mundo de la docencia, pues tienes la oportunidad de cambiar mundos. ¿Cómo? Te preguntaba que justamente pues sería interesante profundizar un poco en ese tema que nos acabas de contar, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de llegar a enfrentarte con una cultura
pues totalmente diferente a la que siempre había estado uno en contacto, esa barrera del lenguaje, ¿de qué forma sorteaste eso? Y bueno, y ya después de que nos cuentes eso, nos dices qué tan gratificante fue esa experiencia de realmente trabajar con ese patrimonio cultural, como son nuestros indígenas y sobre todo esos indígenas de Cauca que siguen siendo tan representativos y todavía sus comunidades tan sólidas, ¿no? Sí, es decir, esa fue mi primera experiencia como docente, sin embargo, no fue la única. Considero que la cultura NASA pues es una cultura bastante fuerte y fortalecida debido a que ellos están muy bien organizados, tienen una organización, digamos, bastante consolidada, es histórica también, pero de todas maneras, yo pienso que en la parte de patrimonio histórico todavía, hasta hoy, hasta el día de hoy, año 2020, hay mucho todavía que contar. Entonces, digamos que en el proceso de literatura había muchas cosas por hacer, porque, como te digo, hay muchas cosas que tal vez están en la tradición oral, pero no están escritas. Entonces, desde ahí empezó tal vez esa aventura literaria con la comunicación. Entonces, con los niños escribíamos libros, escribíamos las historias contadas de sus padres. Y de esa manera, es más, nos volvimos famosos. Dejamos de asistir a la escuela regular y ya íbamos de visita a otras veredas. Los niños se iban a caballo, por ejemplo, y ellos mismos contaban, mira, este libro fue el que yo hice, está escrito en español, entonces me pareció bastante interesante y de esa manera me empecé a dar cuenta que todavía tengo yo esa conexión, ese hilo rojo, yo creo que demasiado enredado entre la literatura y el mundo de la comunicación. Y pues fueron 3 años maravillosos, muchísimos combates. La realidad, creo que he sido muy amante del proceso social por eso y me ha buscado. Y de esa manera, cuando renuncié, porque ya creí que había consolidado mi momento y que necesitaba avanzar, entonces me vi, digamos, enfrentada en nuevos retos y en estos nuevos retos estaba el proceso organizativo campesino. Trabajé para una organización campesina fuerte del departamento del Cauca en la parte de comunicaciones y ahí era una labor maravillosa donde bueno, básicamente nuestra labor era realizar escuelas de comunicaciones para los campesinos. El campesino le encanta hablar, de hecho, a todos nos fascina hablar. Entonces, el campesino, nuestras escuelas era empezar a formar a lo largo de las veredas. Recorrimos todo el departamento del Cauca haciendo, digamos, escuelas para que ellos mismos tengan un plan organizativo de comunicación y puedan denunciar los atropellos de derechos humanos, ellos mismos puedan hablar acerca de lo que está pasando en sus territorios. Y fue muy bonito, fue bastante maravilloso. Recorrimos lo largo y ancho del departamento y pues se gestó también un proyecto bastante interesante que era hacer un estudio profundo acerca del conflicto en el Cauca. Y por ese momento se me delegó la oportunidad de realizar un documental acerca de cuáles eran los conflictos en el departamento del Cauca y pues dividimos las zonas y nos dimos cuenta que cada territorio, independientemente de donde estaba, pues tenía una problemática completamente diferente. Pero fue bastante interesante porque todo el trabajo fue más que sacado de las mentes profesionales, era de la misma gente que habitaba los territorios. Y de esa manera, pues digamos que el documental se realizó, tuvo un éxito maravilloso y pues el gobierno nacional en este momento pues lo tiene en sus manos para que la gente tenga la oportunidad de pues de verlo, de saber qué es el departamento en realidad del Cauca y creo que es la oportunidad perfecta para que todos los estudiantes que en este momento nos están viendo, pues sepan que siempre va a haber una oportunidad para dejar una semilla de lo que uno sabe. Creo que a veces uno ve el cine o los documentales tan lejos de uno, pero están muy dentro de uno y que uno puede realizar trabajo, uno puede hacer la diferencia y en cierta manera marcar su propio estilo. Sí, lo sabía muchas cosas que teníamos que hacer en esta charla. Son tantos procesos los que has pasado que realmente es pues enriquecedor para todos nosotros poder conocer todo eso. Diana, una pregunta. Tú nos dices que ese documental está en manos del gobierno
en algún programa especial o podemos tener acceso a él de alguna forma, por una plataforma o cómo es? Pues igual, de mi parte, pues tengo una copia, igual Ok, está para el público en general, yo pienso que no va a haber ningún problema, creo que lo pasaron por Teletípico, si no estoy mal, ok, igual eso fue en el año del 2017, pero entonces yo ujú, pienso que claro, se puede tener acceso, con todo gusto, pues yo se los puedo compartir para que lo puedan observar y yo pienso que son las nuevas memorias de lo que significa el departamento del Cauca y más que el departamento, la realidad social, que también nos ha claro, marcado, que también ha dejado huella. Y de ahí voy me permito hablar de casi mis últimas experiencias, que sí, fue el realizar y escribir un libro, ¿sí? por favor. Bueno, voy a pensar porque claro, una vez terminé el trabajo con esta organización, pues digamos que tuve la oportunidad de encontrarme unas grandes personas que tenían una ONG, la corporación Ana Frank, en cabeza de Claudia Rolón. Ella ha sido una mujer aguerrida, víctima del conflicto armado, de la violencia sexual, que un día decidió formar una fundación que se llamaba Corporación Ana Frank y ella lideró, ¿cierto?, todo este proceso. En pocas palabras, esta organización es solo de mujeres que han sido víctimas del conflicto y de otro tipo de violencias. Y en cierta manera, cuando se da este proyecto, lo que se vincula y lo que se trata de realizar es recoger la gran cantidad de mujeres, ¿cierto? Que en total fueron 80 mujeres que pudieran contar sus historias de la vida de la guerra, mujeres marcadas altamente y fuertemente por las guerras. Fue un proceso que me marcó muchísimo. Mi trabajo ahí, pues, consistía en poder escribir las memorias de estas mujeres y fue bastante interesante porque el libro, pues, se publicó hace un año, 2 años, se llama Cuerpaz, Memoria y Corporidad de Víctimas a Sobrevivientes. Tengo la oportunidad pues de pronto de mostrarlo aquí. Este libro pues fue bastante interesante en cabeza de Claudia porque aparte de vincular las 80 mujeres, ¿cuál era el interés? Tenía un componente fuerte comunicativo y a la vez psicológico. ¿Qué pretendíamos? Crear en las mujeres víctimas del conflicto, empoderamiento, empoderamiento y que se pudieran también capacitar en el ámbito de la comunicación. Entonces, para poder sacar todas las historias de vida, se recurrió a un proceso psicológico donde la resiliencia, la autoestima, el volver a transformarse como mujeres y te cambiar el chip del horror de la guerra y saber que ellas podían ser mujeres grandes, ya no sometidas y pudieran cambiar su vida, se dio. Entonces estas mujeres pues me impactaron bastante como profesional, como persona, mujeres, algunas le masacraron a toda su familia, las torturaron, fueron violadas por paramilitares, fueron sometidas, ultrajadas, entonces marcaron y este libro en cierta manera pues ha tenido una acogida bastante grande en el departamento del Cauca. Sí, ajá, No sé si lo Claudia, que creo estoy que mostrando es, ¿sí? sí, Claudia, Ok, ella pues obviamente es un proyecto financiado con la agencia de cooperación alemana GIS. Ella es la líder, la que encabezó, es una de las, digamos, pioneras y la cabeza fundamental de este proyecto maravilloso. Le agradezco mucho porque confió en mí. Creo que me dio el trabajo más importante del proyecto, ¿no? Porque no a todo el mundo se le confía la oportunidad de escribir un libro. Entonces, pues bueno, se lo agradezco enormemente. Fueron mujeres que no discriminamos su edad. Habían desde los 60 años hasta los 30, 40, 50 años. Y pues digamos que este libro concentra todas las historias de esas mujeres que viven, la gran mayoría en la ciudad de Popayán, porque fueron víctimas del desplazamiento, la gran mayoría, y pues quedaron concentradas sus memorias aquí. Este proyecto fue importante, ¿por qué? Porque también vinculó el punto 2 y el punto 5 del acuerdo de
Paz. Es decir, el punto 2 que tenía que ver con participación política y el punto 5 que tenía que ver con el proceso de reparación a las víctimas del conflicto. Entonces, lo que se pretendía era poder escribir un libro donde las mujeres no solamente contaran su tragedia, sino que contaran al contrario. Bueno, ¿Cómo salió? Se consiguió más un producto, se consiguió atención psicosocial para ellos y lo más importante, memoria histórica. eso que presentamos ahorita, o que, bueno, que puse ahí en pantalla, es, digamos, el hashtag realmente de Cuepaz. No sé si tiene alguna red social ellos, podemos buscarlos por alguna parte. Tu libro, ¿dónde podemos conseguirlo? A la gente, después de escuchar esas charlas, está muy motivada justamente con conocer un poco más el proceso, porque lo que te digo, tenemos un ratico para hablar, pero hay tantas cosas que contar que seguramente la forma que apenas acaba eso, la gente puede seguir teniendo contacto contigo es por medio de esas redes, de esas publicaciones. ¿Dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde podemos encontrar tus libros? Bueno, existe, la corporación se llama Corporación Ana Frank. La gente que desee pronto tener un poco más de conocimiento sobre el tema, la página es www.empoderame.org. O al correo electrónico contacto@empoderame.com. Eso era lo fundamental y lo esencial, digamos, de este proceso, que ya se escribió, quedó como una memoria, pero sin embargo creo que marca mucho el proceso profesional de uno, ¿no? Yo creo que todo, desde que entré a la universidad, desde que empecé a tener una conciencia acerca de todo lo que yo pudiera hacer, influyó mucho para escribir el libro. Cuando tú eres una persona que ha estado toda tu vida, digamos, apuntando al proceso social, eres una persona tal vez que tiene una conciencia tan bonita que puedes expresar esos sentimientos en un libro. Entonces, de esa manera, pues ahí pueden encontrar mayor información con Claudia. Ella es una líder social que también ha padecido el horror de la guerra. Se llama el proyecto Cuerpaz porque la idea era poder empezar, reivindicar primero que todo el cuerpo. Es un cuerpo de paz, es un cuerpo que han sido desgarrados por la guerra, pero que sin embargo pueden ser recuperados. Y yo pienso y le doy infinitas gracias a todo el equipo de trabajo, desde el fotógrafo, desde las psicólogas, porque hicieron un gran trabajo y yo pienso que es lo que uno se lleva como profesional, el no trabajar solamente uno, sino en comunidad, en conjunto, para poder hacer un enorme y gran trabajo. Eso, ahí acabo de dejarles el enlace, el link para que por favor también si quieren ampliar información, pues vayan al link, conozcan un poco más de este proceso. Y bueno, cualquier pregunta, como les digo, el video queda grabado acá, habrá gente que lo va a ver después, de pronto si a alguien le surge una pregunta, estoy seguro que Diana en el transcurso de esta semana volverá a entrar por los mensajes, leerá y si hay algo que responder, responderá de la mejor manera. Claro. Bueno, veo que hay un proceso interesante en todo esto que has hecho, pero también me estoy dando cuenta de que has hecho un proceso muy interesante con tus estudiantes. Te están dejando muchos saludos por acá en los comentarios, agradeciéndote mucho por todo ese proceso que has hecho con ellos. Entonces, qué bueno, porque también es como parte de esa labor de profesor siempre, no sé, dejar una huella en las personas con las que uno está interactuando siempre, ¿cierto? También la profesora Ana Judith, que nos acompaña en este momento. Te mando también un gran saludo. Bueno, hay muchos comentarios. La profe Ana Judith fue forjadora de nuestro trabajo, maravilloso, me acuerdo mucho. Sí. Sí, hay que agradecer. Justamente esos docentes, esos maestros que uno lleva siempre en la mente y en el corazón, seguirán ahí marcándole la historia a uno, ¿no? Siempre. Bueno, quedaron muchos mensajes porque hemos estado hablando de la mejor manera, entonces he estado pendiente de hacer alguna pregunta, hasta ahora no he identificado ninguna pregunta, más bien son como comentarios sobre tu trabajo y todo eso, entonces me alegra mucho pues que te acompañen y te vean de esa forma, también te saludan desde Piendamó, Piendanotas.
Bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos y si tienen preguntas, pues Sí, estamos... las notas es muy Sí, sí, sí. Si tienen alguna pregunta, estamos aquí, justamente para responderlas y para que aprovechemos este espacio con Diana y podamos exprimir un poquito más todo ese recorrido y conocimiento que ha logrado durante tantísimos años. Diana, entonces, ¿qué más viene para ti ahora? ¿Qué más procesos hay? ¿Estás trabajando ahorita con el Ministerio de Educación? ¿Qué estás haciendo allá? Sí, actualmente pues estoy trabajando con el Ministerio de Educación Nacional, soy tutora docente, entonces pues extraño mucho mis estudiantes porque creo que lo más lindo de la educación es tener ese contacto directo con los chicos, con las chicas. Tengo un lema y yo pienso que me lo voy a llevar hasta que sea viejita y es el hecho de que uno nunca va a dejar de ser joven por el hecho de ser un profesor que siempre está al lado de la juventud. Siempre tienes algo que aprender, siempre te vas a divertir, no vas a envejecerte, porque siempre hay algo que compartir. En este momento, pues los extraño mucho, pero también me encanta mi trabajo. En este momento, el trabajo específico de nosotros como tutores es capacitar a maestros con el tema de educación en el ámbito pedagógico, en el ámbito didáctico. Estamos pues aquí en el municipio de Totoró, en la institución educativa de Jebalá y sus sedes aledañas. En total son 5. Un saludo muy especial también para todos los profesores, que son personas que le han dedicado su vida al trabajo de campo. Eso me parece bastante importante, bastante interesante. Llevo un año trabajando y forjándome, digamos, profesionalmente con el Ministerio de Educación Nacional y pues dentro de mis expectativas y de mis proyectos, pues son muchísimos. Continuar con todo este proceso, nunca abandonar el proceso organizativo, el proceso social, el proceso de alguna manera estudiantil. Tenemos un grupo de estudios, el que te comentaba, nosotros nos llamamos el equipo o el grupo Simón Rodríguez. Nos llamamos así. Éramos todos los chicos de la época mía de la universidad, que ya somos docentes en diversos lugares del mundo y que aún seguimos estudiando y de alguna manera damos capacitaciones gratuitas tanto a los estudiantes de la Universidad del Cauca como a campesinos y a compañeros que necesitan en tema de educación. Es nuestra vocación, dedicamos nuestros tiempos libres a ello y pues en este momento, debido a la pandemia, de vez en cuando lo hacemos pues ya a través de los medios tecnológicos y me siento muy feliz en el proceso de seguir estudiando, de seguir aprendiendo al lado de la gente humilde, me encanta, creo que en la parte literaria esa es mi pasión, el realismo social, ojalá seguir escribiendo, por ahí tengo algunas memorias, no las he publicado todavía, pero tal vez creo que soy como esos escritores que cuando ya no estén, de pronto quedan las memorias ahí. Sí, Sí. el hecho de haber escrito algo, ¿no? Haberlo dejado en algún momento justamente para vencer ese olvido. Diana, hay dos preguntas, pero antes de las preguntas que te están haciendo, yo quiero hacerte una antes con lo que acabas de decir. Eh, Sobre este grupo de compañeros de la universidad que están dedicados por convicción y por vocación a este proceso de ayuda a docentes y estudiantes y con la posibilidad de ir ampliando, ¿sí? De quererles mandar más gente, de qué forma los estudiantes de acá o profesores de acá de la universidad, de la Uniminuto o de otras partes, pueden contactarse con ese grupo de docentes especializados que pueden capacitarlos en sus trabajos. ¿De qué manera se pueden contactar con nosotros? Sí, 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 ajá. Ok, nosotros tenemos un correo electrónico que es docentesimonrodríguez@gmail.com, ¿sí? O Okay. pues perfectamente se pueden contactar con nosotros, que Diana Paz Velasco @gmail.com, ese es mi correo electrónico. Nuestra forma de capacitar, pues es básicamente una capacitación a la luz del gusto por el estudio. O sea, evaluamos, pero no evaluamos a la luz de 1.5. Tratamos de retomar también el modelo finlandés, grandes pedagogos. Yo propongo, yo critico, yo felicito. Nuestra propuesta educativa está enmarcada más que todo en el hecho de ser guías, de coger un tema
determinado, por ejemplo, la independencia, y abordarlo desde la literatura, desde la ciencia, desde la matemática, y de esa manera se vuelve un todo, una integralidad. Nos interesa que las personas que tengan ese gusto por el estudio, pues no lo hagan solamente por cumplir, sino que se vuelva un hábito. Ese es nuestro punto, digamos, nuestro fuerte. Entonces, de esa manera, pues creo que todos los campesinos que han pasado por nuestros espacios están motivados y ellos han formado pequeños núcleos al interior de veredas para seguir fortaleciendo este proceso. Entonces, si en algún momento alguien quiere interesarse o tal vez hacer una nueva versión de nosotros, pues bienvenido sea, qué rico, qué chévere. El hecho es que todo ese proceso que nosotros hemos venido realizando, pues se siga con el paso del tiempo potencializando y enraizando en las nuevas generaciones. Maravilloso. ¿Cuánto daría yo para volver a la universidad y tener muchas cosas más que hacer? Oh, genial, genial, genial. Y aquí, bueno, por medio tuyo, también mandarle un abrazo y un saludo muy especial a todos los compañeros que están haciendo este trabajo contigo, a los que en algún momento compartimos espacio. Y bueno, qué bueno sería podernos de alguna u otra forma volver a contactar y volver a comunicarnos, a conocer de estos procesos, ¿no? Ahora sí, te hacen dos preguntas muy especiales. Andrea Noguera está saludándote de hace mucho rato y ella quiere que les des un consejo. Según lo que entiendo aquí fue alumna tuya y quiere que le des un consejo a todos los estudiantes que han pasado ese colegio y entran a la universidad. ¿Qué consejo puedes darle tú a ellos? Ya hemos hablado de muchas cosas, ¿no? De aprovechar el tiempo y no solamente quedarse en el pensum académico, sino muchas cosas más. Pero aparte de eso, ¿qué más podrías decirle a Andrea y a todos esos muchachos que están ingresando a la universidad apenas ahorita? Bueno, Andrea ha sido una estudiante mía, la recuerdo porque ella es muy auténtica y yo pienso que si ella quiere un consejo es que no pierda esa autenticidad, que independientemente aunque pase el tiempo, aunque estudie la carrera que quiera estudiar, la autenticidad, el hecho de que tú hagas tu trabajo teniendo en cuenta lo que solo tú puedes dar, eso es lo más gratificante que puede pasarle en la vida de cualquier profesional. Yo pienso que podemos hacer el mismo trabajo, pero si le ponemos la salsita que solamente yo le puedo poner a este trabajo, es lo más maravilloso. Nunca dejar de ser jóvenes, siempre estar como en esa faceta de aprender. Yo creo que, bueno, no estoy vieja, no me considero vieja, tengo 35 años, tengo mucho que aprender, pero sin embargo, ser joven en todos los sentidos, no solamente de mente, sino también con esa rebeldía que vale la pena identificar en un joven. El hecho de que, bueno, me voy a revelar porque me voy a construir mi verdadero futuro, quiero hacer esto porque es mi pasión, yo pienso que eso es lo más maravilloso y pues obviamente todavía tengo nexos con la Universidad del Cauca, nuestros ex estudiantes, también les damos la oportunidad de capacitarse con nosotros, entonces yo pienso que es el mejor consejo que le puedo dar tanto a Andrea como a todos los estudiantes que en este momento están en la universidad y que en cierta manera a veces se ven como un poquito ensimismados por muchas cosas sociales. Mucha gente no quiere estudiar literatura porque no hay dinero. Yo pienso que el dinero es simple y llanamente algo tan vano y que se va como agua por entre los dedos y que lo que queda verdaderamente es ese gusto, esa pasión. No me arrepiento de estudiar literatura, no me arrepiento de haber hecho lo que he hecho porque creo que tengo la fortuna de tener mis carreras y mi profesión como pasión. Y eso es lo más lindo que uno puede tener como ser humano. Genial, perfecto. Ahora, una pregunta que te hice hace un momento, pero de pronto si la podemos aclarar un poco más. Nos están preguntando si es posible conseguir tu libro físico, si se puede comprar en alguna parte directamente o tenemos que remitirnos a la fundación. ¿Cómo sería el proceso ahí? Okay. El libro verdaderamente pues le pertenece a la corporación Ana Frank y tiene también los derechos de autor de la Agencia de Cooperación Alemana. Si las personas desean tener
pues uno de estos. Generalmente en el lanzamiento se regalaron varios, sin embargo, pueden conectarse conmigo a través del correo electrónico y perfectamente podemos hablar con Cooperpass para que se los hagan llegar. Pues nuestra intención efectivamente es forjar memoria, que las nuevas... que las nuevas generaciones conozcan estas historias que realmente no tienen perdón, pero tampoco tienen olvido, y que así como están escritas y concentradas aquí en este texto, pues las nuevas generaciones también tengan la oportunidad de escribirlas, porque verdaderamente pasa el tiempo y las realidades, pues, aunque se superen, están allí para ser escritas y para ser leyenda. Yo pienso que en cierta manera esto es tan solo un pequeño trabajo que uno puede hacer con tantas personas que verdaderamente han sufrido y que merecen un reconocimiento a nivel nacional acerca de todo lo que han padecido precisamente para transformar las realidades sociales que hemos vivido a lo largo de todos estos años. Te piden un mensaje para amigos, familiares y para las nuevas generaciones. ¿Tú estás leyendo los comentarios ahí, no? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ya? Sí, repíteme porque no te escuché. Sí. ¿Está leyendo los comentarios? ¿Puede leerlos? No, no los puedo leer. Bueno. Ya los puedo ver, ya los puedo ver. Luis Gabriel está diciendo que un mensaje para los amigos, familiares y para las nuevas generaciones. Y yo por acá voy con tu correo. ¿Un mensaje? Pues, ok, un mensaje para los amigos familiares. Bueno, yo he sido afortunada. Creo que soy una mujer que ha hecho lo que ha querido, porque he tenido la fortuna de que siempre me he encontrado con personas que me han permitido ser lo que quiero ser. Entre esos están mis amigos, mis familiares, mi papá. Yo pienso que mi papá ha sido mi cómplice en todo. Mi madre, ¿cierto? Mi hermana, un saludo a mis dos hermanas, que las quiero montones, y obviamente pues mis amigos, porque con todos me han permitido aprender. Con cada uno tengo relaciones de amistad de muchos años que aunque no converse con ellos así como no converso contigo hace años, pero creo que es una amistad fraterna y de calidad, porque precisamente son personas que las estimo precisamente y las respeto por esa capacidad que tienen de enseñarle a la persona. Entonces, no, pues un saludo bastante inspirador, que hay que luchar por los sueños. Vivimos en un mundo en el cual cada día que pasa es tan banal, es tan así, pero yo pienso que si tenemos la voluntad podemos hacer cosas diferentes, desde lo mínimo, desde escribir en un libro, en un diario, en una pequeña hoja, podemos marcar huella, y yo pienso que la literatura es la excusa perfecta para que nosotros hagamos cosas maravillosas. Por esa razón, a mis ex estudiantes siempre les he dicho, nunca dejen de escribir y tampoco dejen nunca de leer. Uno de los lemas de mis proyectos pedagógicos es, hay que practicar la literatura, no necesariamente hay que leer, sí, maravilloso leer los autores, pero también debemos practicarla escribiendo nuestro propio libro, forjando nuestra propia novela. Yo pienso que eso es lo mejor que podemos hacer como seres humanos también. Diana, tienes una pregunta más. Dice, ¿cómo los relatos de esas mujeres pueden convertirse en memoria de un tiempo e ingresar a los libros de historia? Ok. ¿Cómo los relatos de esas mujeres pueden convertirse en memoria de un tiempo e ingresar a los libros de historia? Bueno, yo pienso que la memoria lo que hace es precisamente involucrar esas historias en el contexto social, cuando han sido dolorosas y han marcado huella, no solamente para un pueblo, para una vereda, sino para la persona misma. Hay mucho que escribir. Yo pienso que nos hacen falta incluso literatos, comunicadores sociales, nos hacen falta muchas personas que se vinculen al aspecto social, porque memoria
O sea, verdaderamente tenemos mucho por hacer. ¿Cuándo se convierten y cómo los relatos de esas mujeres se pueden convertir en memoria? Desde el solo hecho en el que la escribamos, desde el solo hecho en el que nosotros la empecemos a dar a conocer y la divulguemos. Yo pienso que las carreras, independientemente de donde las estudiemos, lo más importante que deben tener es que nos vuelvan seres humanos, que como profesionales nos vuelvan humanísticos, porque de qué sirve tener una carrera cuando yo solamente pienso tal vez en lo que yo voy a ganar. Al contrario, yo pienso que independientemente, no necesariamente una carrera humanística como literatura, antropología, filosofía, puede tener acceso a generar relatos que se vuelvan memoria, sino que independientemente de lo que nosotros hagamos, lo podemos involucrar. Tal vez a Rosemary habría que preguntarle qué parte de ella. Todos tenemos una memoria que reconstruir y que no lo hemos hecho. Y muchos de nosotros morimos o fallecemos y esa memoria se perdió. Entonces, creo que todos somos especiales en este mundo, todos podemos dejar memoria, unos más que otros, y lo más triste y lamentable que sí me parece es tratar de forjar esa memoria para que no se pierda acerca de los actos viles que muchas gentes o grupos han marcado en diversos territorios y mucho más cuando ha sido el departamento del Cauca o el suroccidente colombiano. ¿Y hasta qué punto crees tú que estos relatos que se están plasmando en este libro eh, son algo que ha quedado en el olvido, en el sentido de que ya no suceden, o siguen siendo algo constante que vemos repetido todavía en este pequeño espacio de nuestro país y que se repite en cualquier esquina, ¿no? Digamos que esos problemas a veces parecen como si fueran de las esquinas, ¿no? En todas las fronteras, en todos esos pueblos alejados de la ciudad grande, como que siempre ocurre estos relatos de mujeres tan crudos que siempre se ven afectados por estos factores sociales, políticos, económicos. Bueno, qué tanto hay todavía persistencia de ese relato o ya es algo que ha quedado en la historia y que se lee justamente como historia? No, yo pienso que en la actualidad está más vigente que nunca. Algo que le valoro mucho a Claudia Rolón es que es una mujer echada para adelante, que pese a haber sido abusada sexualmente, que pese a ser desplazada, haber tenido que padecido miseria, hambre, pues se dio el lujo, por ejemplo, de crear una ONG que básicamente ha tenido también nexos internacionales y que no piensa solamente en ella, sino en todo un grupo de mujeres que comparten su mismo dolor, su misma tragedia. En la actualidad, la guerra continúa, en la actualidad, el maltrato continúa, en la actualidad las mujeres todavía somos sometidas, algunas todavía no tenemos la conciencia del valor que nosotros tenemos. Entonces, en ese sentido, yo pienso que a pesar de que pase el tiempo, siempre va a haber una historia dolorosa que contar, que se tiene que volver memoria. ¿Y por qué razón se tiene que volver memoria? Porque es que nuestras nuevas generaciones deben darse cuenta, al menos para no repetirlas. Eso es lo importante. Estamos viviendo también un momento histórico donde tal vez somos personas que están vivas todavía y que vimos el momento histórico de una, digamos, de que las FARC dejaron las armas y empezaron a crear un camino nuevo donde se supone que la idea, ¿no?, es que el acuerdo de paz se cumpla, porque es un acuerdo de paz que también está vinculando, ¿cierto?, puntos importantes que le corresponden al pueblo colombiano para que sus derechos sean cumplidos, independientemente o no de que la gente esté de acuerdo con el acuerdo de paz. Es innegable que la participación política no es solamente para los hombres y que todas estas líderes sociales que en la actualidad están matando demasiados y demasiadas, ¿cierto?, deben ser respetados sus derechos, entonces también deben tener un reconocimiento nacional e internacional acerca de su valor. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante. Punto 5, la reparación y la no repetición de todas estas situaciones. Todavía estamos viendo masacres, todavía estamos viendo desplazamientos forzados y tal vez lo que no vemos o lo que no somos conscientes es que a veces la gente que vivimos en la ciudad pues no nos está golpeando de una u otra manera, pero hay gente que mientras dormimos está sufriendo y las mujeres en cierta manera pues todavía somos un foco
de maltrato. No estoy diciendo que los hombres son los malos en ningún momento, pero mira, son realidades sociales que se hace necesario que a partir de las diferentes profesiones y que todos los estudiantes que pronto me están viendo, mirar en qué le voy a servir yo a esta sociedad, qué le voy a ayudar. No puedo cambiar la sociedad, no puedo cambiar el mundo en el que vivo, pero qué voy a aportar precisamente para que al menos algo cambie. Entonces, claro, este libro es tan solo una memoria, pero se van a seguir escribiendo, yo creo que muchísimos más. Lo importante del libro, ¿cuál es? Que es tal vez el primer libro en el departamento del Cauca que escribió sobre mujeres no víctimas, sino mujeres resilientes. No queremos que se estigmatice tampoco a la mujer que siempre va a ser víctima, porque no nos podemos quedar en un encasillamiento. Lo ideal es en un empoderamiento y en una capacidad de sobresalir de determinado problema para poder ser lo que queremos ser, cumplir nuestros sueños. Y eso no solamente las mujeres, los hombres también. Bienvenidos los hombres a todo este proceso también. Sí, 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 genial, genial, genial que se estén dando justamente esos procesos ya en ocasiones anteriores que hayamos tenido aquí encuentros también con otros procesos, con otras actividades, con otras personas que hayan estado, eh, digamos, no tan vinculadas con la parte social, pero sí interesadas por esos temas de la mujer y temas de cómo dar a conocer todos estos flagelos que se presentan en lo cotidiano. Pues es buenísimo que justamente por medio de la escritura, por medio de la comunicación, por medio de las redes sociales, bueno, por todos los medios que haya de presentar esos problemas, se puede hacer porque justamente hay que alzarlos para eso, ¿no? Y también que está interesante eso de que ya siempre se esté pensando en un pensamiento femenino, pero con la posibilidad de invitar al hombre también a que haga parte de ese pensamiento, ¿no? O esa forma de actuar, ¿sí? Porque es lo que tú dices, ¿no? Ni es ver a las víctimas uno, ni es ver a los victimarios otros, sino ver tal vez cómo podemos justo encasillarnos, encuadrarnos para ir por un mismo camino y poder hacer las cosas mucho mejor. Y poder, ojalá, lograr en un futuro hacer que estos libros, como el que tú escribiste con todo este proceso de la ONG y el apoyos internacionales, puedan convertirse justamente como en libros de historia, donde los cojamos solamente para ver qué era lo que ocurría con la especie humana en aquellas épocas, ¿no? Que todo sea mucho más, que todo sea muy diferente y sea mucho mejor en un futuro. Ojalá. Estos procesos tienen que servir para eso, lo que tú dijiste, para no volver a repetir esos actos, esas malas acciones en algún momento. Bueno, Andrés también, Andrés por acá se conecta, un saludo para él, muy grande. Él dice que el mensaje es claro, las memorias de los vestigios de la guerra permiten que las historias con las nuevas generaciones no se repitan, por el contrario, propone desde la diferencia contextos, nuevas formas de ser y existir. Saludos a los dos y Diana, te recuerdan con mucho aprecio. Nosotros también, Andrés, también chévere todos los procesos que Andrés desarrolla y que hace también en el departamento, muy, muy bueno. Ojalá algún día podamos tenerte por acá también para que nos cuentes un poco de todo lo que haces tú. Diana, pues como te lo dije al principio, ahí van a haber muchas cosas de qué hablar. ¿Eh? Realmente había muchas cosas que no conocía de todo este proceso que has desarrollado durante tanto tiempo. Uno como que se pierde la comunicación, se conoce en un espacio académico y va como siguiendo la pista un poco a estos compañeros, a esos amigos, pero como que desconoce muchas de las cosas que han sucedido en sus vidas, ¿no? De mi parte y de toda la gente que compone este equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto, pues te damos muchísimas gracias por habernos regalado este tiempo, por habernos abierto las puertas de tu hogar para poder conversar un ratico. Se nos quedan mil cosas. Yo sé que la gente seguramente va a estar muy interesada en todo este proceso, ir a buscar todo lo que tú les dijiste. Seguramente alguien te contactará por ahí para también preguntarte muchas cosas, porque bueno, has tocado tantos puntos, has hecho tantas cosas que seguramente has impactado de una forma muy grata a muchas personas acá en esta charla. No sé, que este sea, pues, que haya sido el espacio de reencontrarnos para conocer nuevamente, para ponernos al corriente, pero que sea también la puerta para poder interactuar de muchas otras formas. Las puertas del Centro de Cultura pues siempre van a estar abiertas para ti, para todos sus procesos, para todo el grupo que está trabajando en estos procesos educativos y de formación. Y nada, abrimos otro espacio porque pues este por hoy se nos termina.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Esteban, por todo, por la invitación, a toda la gente que tuvo el tiempo para escucharme. Espero que, bueno, mi experiencia sirva para que en cierta manera pues muchas más personas piensen y repiensen tal vez las posibilidades mil y unas que hay para desde las universidades de pronto hacer tesis de grado que verdaderamente florezcan, reavivan el proceso social en nuestros territorios, que podamos nunca olvidar pues todo lo que podemos llegar a ser como personas y podemos cambiar el mundo. Yo todavía soy idealista, tengo esa esperanza y pues qué chévere. Felicitaciones a todos ustedes porque en cierta manera dedican este espacio para todas las personas que de alguna u otra manera pues realizamos con mucha pasión nuestro trabajo. Muy, muy agradecida con toda humildad y respeto para todos ustedes. No, no, muchísimas gracias. De verdad que salimos muy agradecidos contigo por este rato que nos regalas. Y bueno, la invitación a todas las personas que nos acompañaron a que entren, profundicen un poco más acerca de estos procesos que ya nos ha contado el día de hoy. Ahí están las redes sociales de las organizaciones, de los proyectos, también están los de Diana. No sé si escribí bien tu correo por ahí, dianapazvelasco@gmail.com, por si se quieren contactar con ella. Y nada, nada, muchas gracias. Aquí queda este video. Estamos tratando de compartirlo con las personas por diferentes lugares para que ampliar un poco más esta información, para que mucha gente más conozca estos procesos que ya han realizado. Y bueno, la invitación para todos ustedes para que nos sigan acompañando en nuestra programación de aquí del Centro de Cultura. Ahorita a las 5 tenemos eh, curso, taller, nuestro taller de plástica. Clary, por favor, si estás por ahí, me confirmas que es el taller de plástica hoy, a las 5 de la tarde. Bueno, y todas las actividades que tenemos. Recuerden que estamos celebrando justamente en este momento un año de apertura del Centro de Cultura. Estamos muy contentos de haber podido estar durante un año trabajando para la Universidad Minuto de Dios, para toda la localidad creativa de Suba, bueno, de muchas partes que nos han acompañado y abrir esos procesos justamente con esas ciudades que han venido integrando personas que como Diana nos han acompañado en estas charlas. Ya hemos tenido gente de Pereira, hemos tenido gente de Tumaco, de Guapi, de Cali. Bueno, este espacio es justamente para eso, para conectarnos y para poder hacer muchas cosas más. Entonces, gracias por habernos acompañado durante este año. Vienen cosas nuevas, vienen, como estamos de celebración, pues habrán eventos especiales, ya irán conociendo un poco, ya han visto por ahí algunas cositas, pero bueno, los vamos a sorprender a final de este mes y obviamente creando más espacios para que ustedes puedan conectar con nosotros. Por ahora, de parte de Diana, de parte mía, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y bueno, cualquier cosa estamos aquí para servirles. Muchas gracias. Diana, muchas gracias. No, gracias a todos, una amiga más, lo que necesitan con todo gusto. Adiós.